Esto es, damas y caballeros, Escribijos, el primer episodio de este nuevo podcast en donde le daremos voz a aquellos que odien susurrar. Como primera invitada, tenemos a Ashley Amaya, una de las mentes más excepcionales que he podido conocer y parte de la mente creativa de este nuevo podcast. Ashley, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estoy muy feliz, honestamente estoy súper emocionada porque estamos empezando este proyecto que ya teníamos desde inicios de año que queríamos empezar con el primer capítulo, pero hasta ahorita se nos dio la oportunidad y honestamente estoy muy feliz y muy agradecida por tener este espacio. Ashley, hoy nos compartes 2 escritos de tu autoría, pero primero me gustaría conocer cómo inició esta necesidad tuya de escribir o de expresarte escribiendo. Creo que en general siempre he sido una persona que le gusta mucho comunicarse. Honestamente no siento que de una forma oral sea la manera en la que yo normalmente me comunique. Y creo que el escribir me ayudó muchísimo cuando era más chica a poder comunicar lo que sentía, a poder transmitir lo que sentía sin necesidad de hablar con las personas. Entonces nació básicamente de la necesidad de entenderme y de expresarme, aun cuando no sabía expresarlo con palabras, ¿sabes? O sea, más bien de que con mi voz, tipo oralmente. Uh-huh. Bueno, todo el mundo tiene una manera de escribir. Basado en la forma en la que surgió tu necesidad, ¿cuál dirías que es tu manera habitual de escribir? ¿Está basado en el contexto de la situación o en el tono que le quieras dar? ¿Cuál es tu proceso de escritura específicamente? Mira, creo que si hablamos de mi proceso de escritura, necesito estar muy triste. Yo soy una persona que en general normalmente escribe cuando está triste y cuando tiene como que muchos sentimientos encontrados que normalmente son negativos. Se me hace muy difícil escribir cuando estoy feliz o cuando estoy enamorada. Creo que principalmente estos 2 escritos que les compartí o que les voy a compartir son escritos de desamor o de pérdida, como una elegía. Y pues en general mi proceso te diría que es estar triste y dejar que fluyan las cosas. Normalmente después de escribir no soy de las personas que corrige sus escritos porque pues al final de cuentas surge como una conexión emocional que tengo conmigo misma en ese momento. Entonces busco transmitir los sentimientos de ese momento. Muy bien. Me gustaría comenzar con uno de tus escritos llamado Tengo miedo al olvido, que tú prefieres llamarlos como monólogos. Sí, normalmente los llamo monólogos. ¿Hay algún motivo por qué no poema o por qué no oda, por ejemplo? ¿Por qué específicamente monólogo? Ay, es que normalmente siento que los poemas deben de, o sea, a mi percepción deben de seguir una estructura un poquito más formal. Y los monólogos hablan más de la experiencia propia. Entonces, para mí son monólogos porque al final de cuentas están contando algo que viví en ese momento. ¿Qué tienen de especial estos 2 monólogos para que hayas decidido traerlos aquí? Siento que... Es que mira, creo que a partir de este año se me ha dificultado muchísimo escribir. Pero demasiado. O sea, todo lo que ha sido el recuento de ponle, enero 2025 a enero 2026. Se me ha hecho muy, muy difícil escribir. Y lo que tienen en común estos 2 escritos es que los escribí este año. Okay. Entonces es como que siento que son de las pocas cosas que me han hecho sentir mal y que creo que puedo plasmar y expresar y compartir. Muy bien. ¿Podrías leernos el primer escrito que se llama Tengo miedo al olvido? Sí, claro. Ok. Tengo miedo al olvido. No sé si más al tuyo o al mío. Tengo miedo a que conozcas otras manos, otros ojos, otra piel. Tengo miedo a que una sonrisa desconocida destelle caminos en tu alma que la mía nunca pudo.
Tengo miedo de que un día mi recuerdo no sea más que brisas que respiras de vez en cuando en tu mente. Y me aterra pensar que lo que hay en tus ojos no lo veré más que cuando cierre los míos. Me aterra saber que no sabré en dónde estás ni con quién. Me aterra saber que si escucho tu voz será solo en canciones que no hablarán de mí. Me aterra la idea de conocer otros corazones. Me aterra saber que saldré y seguiré buscándote. Me aterra saber que podría encontrarte con tu corazón atado a otra. Tengo miedo a obligarme a olvidarte y me aterra que tú por fin lo logres. Bueno, este es el primero. De hecho, tengo que hacer una observación. La razón por la cual escribí este poema es un poquito más alejada, o bueno, este escrito, es porque, les digo, es un poquito más alejada de lo que les comentaba, que es básicamente como puro desahogo y desahogo y desahogo. En realidad, este poema se inspiró un poquito también de una chica que hacía como tipo videos en TikTok. Después, si los podemos poner en pantalla para darle créditos, porque ella titulaba a uno de sus poemas Tengo miedo al olvido. Entonces, digamos que yo ya traía un poquito ese sentimiento, el sentimiento que estoy plasmando, y realmente como que lo detonó fue encontrar ese poema. Muy bien. Tenemos aquí un par de perspectivas sobre tu poema, relacionado también a lo que dices. De mi parte, siento que me impactó mucho. Me llegó mucho. Me caló. Vamos a llamarlo así. Porque es comprensible y hasta cierto punto bastante... Es muy fácil conectar con este poema, al menos de mi parte, porque se siente en cada palabra esa ansiedad amorosa, ese miedo al olvido, ese miedo al rechazo, al reemplazo, a que en algún momento llegue alguien más que tome el corazón de la persona que amas. Es un pensamiento que me duró mucho tiempo y hasta la fecha sigo teniéndolo de repente. Pero creo que a pesar de lo profundo de lo que puede ser el sentimiento de vacío, un sentimiento de odio a la siguiente persona que venga a conquistar el corazón de la otra persona, también se siente un poco como la pérdida de un ser querido. Ya ni siquiera como un sentimiento de relación amorosa, ya es como un sentimiento de ser querido, de cómo esa persona se te va. Sé que probablemente no tenga mucho que ver y a como mencionas, a cómo se vio en pantalla sobre los TikToks, pues tal vez no tenga mucho que ver, pero otra cosa que quiero tomar de las perspectivas. Aquí también tengo la perspectiva de uno de los miembros de producción que menciona: para mí, este es el poema más desnudo y directo, apenas deja espacio para la interpretación. Más allá de preguntarse qué situaciones llevaron a la separación de la pareja, me gusta que sea directo, porque el miedo al olvido es un sentimiento lleno de matices, y al presentarlo sin adornos, entra de golpe, sin rodeos, directo a los ojos y al corazón. ¿Consideras que estas interpretaciones reflejan lo que quisiste transmitir? Y si no, ¿de dónde viene entonces este significado? Sí, totalmente siento que lo reflejan muchísimo. En general, creo que yo siempre he sido una persona que ha estado muy llena de pérdidas. O sea, tanto de luto como de relaciones personales. Entonces, digamos que a pesar de que siento que es un poema muy directo y que inmediatamente puedes relacionarlo con que es alguna ruptura amorosa o algún tema de situación de amor romántico, igual creo que puede funcionar en otros casos. Uh-huh. Y el hecho como de abrir la perspectiva, siento que ayuda mucho a entender de que otros versos que podrían, pues digamos que tergiversarse, pero no de mala manera, uh-huh, sino como que pegarle un poquito más a la situación que estés viviendo. E igual, independientemente de lo que yo quise dar a entender en ese poema, que pues al final sí hablaba de una ruptura, de ese miedo de que cuando me separé de esa persona, él encontrara como que a otra persona. Creo que ahora le puedo dar otra interpretación. Y creo que puedo encontrar otros sentimientos que surgen en mí que también se pueden plasmar en ese escrito. ¿Crees que
el contexto dependa mucho de cómo interpretas un escrito. Sí, totalmente. O sea, honestamente, ese sentimiento no perduró. Creo que si ahora me lo preguntaras, te podría decir 1001 temas por los cuales quedan mejor en otras situaciones y les puedo como que dedicar a otras situaciones. No diría personas, sino situaciones. Y pues obviamente relacionarlo con otros sentimientos. Ok. ¿Cuál consideras que es la parte más importante de este escrito? Creo que me gustó mucho, o bueno, independientemente, dejando de lado todo lo que significa para mí, creo que me gustó mucho su estructura, porque en general yo siempre he sido una persona un poquito más messy para escribir, y siento que ese poema realmente como que rompe un poquito ese esquema y sí está un poco más estructurado. Y le sigo diciendo poema, pero en realidad me gusta más llamarlo escrito, aunque no parezca. Pero sí, siento que está más estructurado. Okay. ¿Cuál fue el momento clave que definió la dirección del escrito? Fíjate que siento realmente que era un sentimiento que traía arrastrando muchísimo, porque en general yo siempre he sido una persona que es como que muy ansiosa y que se imagina muchísimos escenarios que realmente no están sucediendo en este momento, pero y siento que era como que algo que ya traía muchísimo, entonces se detona porque veo el TikTok de esa chica que hizo como, me acuerdo mucho que tenía como unas tipo cajas que iba llenando de recuerdos de su relación y fue como un de que wow, no quiero imaginarme el momento en el que él encuentre a otra persona porque no sé qué voy a hacer. Entonces sí, fue como eso, fue ese momento. De hecho, recuerdo que ese día te escribí, o sea, después de que lo escribí, me acuerdo que te escribí a ti y te dije de que, oye, ¿qué opinas de esto? Creo recordar un poquito. Sí. Porque al momento de leerlo sí medio... Ese típico que se te activa un recuerdo que dices de que esto ya lo había leído, esto ya lo había pensado. E igual al conocer un poquito del contexto de la situación en la que estabas, pues me ayudó a tener una mejor idea de qué trata el escrito. Hace rato mencionaste sobre el luto. ¿Cómo ha impactado el luto, ya no solamente de la pérdida o del fallecimiento de un ser querido, sino del luto de perder a alguien, tanto física como emocional, como mentalmente? ¿Has escrito algo de eso? Y si sí, ¿cómo ha cambiado tu manera de escribir? Fíjate que, creo que tú me conociste en una etapa muy vulnerable de mi vida. No sé qué tanto puedo hablar de eso. Básicamente cuando nos conocimos, que fue a inicios de carrera, yo había perdido a una persona muy importante y fue como algo muy traumático porque le pasó justo enfrente de mí y yo estaba en mis... O sea, de que yo estaba en mis horas laborales, pasó justo enfrente de mí. Realmente fue una situación muy, muy compleja y eso derivó muchísimo a que yo escribiera casi cada día. Y de hecho creo que te llegué a enseñar algunos. Sí. No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Incluso creo que mi situación te inspiró a escribir una que otra cosa. Escribí 2 escritos relacionados a la situación. Uno, pues obviamente ambos no reflejan por completo y ni de manera correcta lo que estabas pasando por ese momento. Pero pues también me gustaría preguntarte en parte eso. ¿Qué tan importante crees que es la inspiración en otros escritos para alguien que apenas está empezando a escribir? Porque en ese tiempo yo apenas estaba empezando a escribir. O sea, tú ya habías escrito una que otra cosa. Yo empecé a escribir por otros motivos, pero pues una de las razones fue porque tú ya estabas escribiendo y porque estaba escribiendo por ti. Entonces, ¿qué tan importante crees que es la inspiración de otros autores para un novato o una persona amateur incluso? Pues mira, considerando que ese poema lo escribí gracias a una chica de TikTok, creo que es realmente demasiado importante, porque al final de cuentas todo lo que es la lengua viene, o toda la forma en la que nosotros nos expresamos viene de
un cúmulo de aprendizaje que traen otras personas, que te lo enseñan, que te lo transmiten, que te lo comparten. Y creo que eso es demasiado poderoso porque al final de cuentas el lenguaje lo aprendemos porque es colectivo, no individual. Entonces, mientras el lenguaje siga siendo colectivo, siempre vamos a depender de lo que hagan las demás personas. Y de cómo vean las cosas las demás personas. Porque de nada como que serviría que tú escribas algo que realmente los demás, o bueno, no que no sirva, pero pues al final de cuentas no vas a poder transmitir lo que quieres a las demás personas si no compartes su mismo lenguaje. Entonces creo que es muy importante como que tomar inspiración de otras obras y pues igual aprender de gramática, aprender de tipo de cómo se expresan los demás. Pasando al siguiente escrito, llamado... Bueno, el siguiente monólogo no tiene título, pero yo considero que eso no le resta fuerza a sus palabras ni a lo que trata. Me gustaría también que lo leyeras para nosotros, por favor. Claro. Ok. Que por cierto, disculpen, estoy enferma. Olvidé mencionárselos, así que perdonen la carraspera si es que se escucha muchísimo. Les traeremos una calidad de invitado un poco mayor la próxima vez. Bueno, la oleada de una brisa que me pone nostálgica me recuerda la euforia de ese beso acelerado, calentando lo más frío de mi alma hecha pedazos, reparando las hebras de un corazón desgarrado, uniéndolas con un hilo invisible. Aún pienso que es indestructible. Ruego al cielo que la neblina no nos confunda, aunque a veces ya no vea tu silueta, que mis manos aún reconozcan el peso de tu ausencia, y que el viento, si ha de llevarte, me lleve un poco contigo. Que las olas nos atraigan a la orilla cada que nos ahoguemos en la melancolía, y que el sol despeje cada una de las dudas por las que caminan nuestros pies descalzos. Que no me deje olvidar la dulzura en tu voz, y resuene aún en el sonido de la marea. Que el polvo del camino se aferre a mis rodillas cansadas, y que el mundo, si ha de romperse, lo haga después que nosotros. Volviéndolo a escuchar con tu voz, me doy cuenta de otro pequeño detalle que no había notado al principio, que es como esa tensión entre la permanencia y la ausencia. Es muy fácil actualmente pues dar por sentado ciertas cosas, y cuando los pierdes pues simplemente te llenas de ansiedad, de miedo, que se relaciona mucho con lo que escribiste anteriormente. Creo que es un sentimiento con el que cualquiera se puede identificar, más no del mismo modo. Volviendo incluso a lo de las perspectivas. Aquí tengo lo que mencionó, lo que interpretó la gente de producción, que es: desde mi perspectiva, este poema me recuerda a la relación entre un significado y significante. La brisa funciona como detonante de pensamientos que parecen más recuerdos que presente, conectados a sensaciones muy específicas. Puede tratarse de un trauma o de un buen recuerdo, pero en cualquier caso es una figura poderosa. Me parece interesante porque esa misma dinámica se refleja en los otros textos del autor. Y estoy muy de acuerdo con eso. Siempre intentas, como mencionaste, como hablas desde la tristeza, desde un sentimiento de desahogo, se siente, se entiende y se logra percibir mucho ese temor a perder a alguien, ese temor a que ya no esté contigo. Y creo que eso le añade mucho valor a tus escritos, y a la vez como que no un patrón, pero sí un estilo muy particular. ¿Qué opinas de estas interpretaciones y cuál crees que es la verdad? Bueno, ¿cuál dirías que es el verdadero significado de tu escrito? Bueno, primero que nada, gracias. En general siempre he agradecido muchísimo todo lo que comentas sobre mis escritos, porque en general yo te admiro mucho y Gracias. Siento que tu forma de escribir realmente es algo que supera muchísimo a muchos autores que he leído. Gracias. Y no sé, agradezco mucho tenerte como amigo y poder compartir contigo. Y pues también al equipo de producción. Traen muy buenas palabras, sí. Me gusta. Esperamos verlos por aquí pronto. Algún día verán en la silla. Algún día verán esta silla parte del equipo de producción, y también algunos escritos míos, tanto como de ellos. Y bueno, pues realmente
siento que aquí tengo un poquito más complejo el sentimiento que tenía en ese momento. Porque a pesar de que también regresamos a lo mismo de que es un amor romántico, expresaba ciertos miedos que yo tenía a perder incluso a otras personas, tanto relaciones amistosas como un tema de una relación familiar que en ese momento la traía muy perdida y sentía que de cierta manera no podía forzarlos a todos a estar conmigo. Como que estiraba la cuerda y ellos se alejaban, y estiraba la cuerda y ellos se alejaban. Y al final, pues ese sentimiento perduró muchísimo, perduró todo el verano, y siento que una de las cosas que quise expresar muchísimo o a las que me aferré mucho en las referencias era pues básicamente como el mar, la playa. Como que una noche en la playa sentada viendo al mar, como que sintiendo la brisa. Realmente me apegaba muchísimo a eso. Sí noté muchas alegorías a la playa, que, bueno, personalmente a mí no me gusta la playa. Lo sé, odias el mar. Sí, es que le tengo miedo. Yo tengo talasofobia, entonces me da miedo el mar. Pero esa descripción que das de la brisa, del agua, creo que incluso lo puedes sentir en el rostro. En un momento tan vulnerable, puedes sentir incluso esos detallitos, esas descripciones. Creo que eso le añade mucho más valor al escrito y al sentimiento en sí. Quería preguntarte, teniendo en cuenta lo de la escritura, ¿qué encuentras en la escritura que no has podido encontrar en otras artes? ¿Por qué no en hacer música? ¿Por qué no hacer películas, por ejemplo? ¿Por qué específicamente escribir? Qué buena pregunta, oye. Digamos que... Ay, Dios. Siento que escribir es una de las cosas más sencillas que puedes hacer si necesitas desahogarte. No significa que todos sean buenos escritores, yo creo que eso ya es perspectiva de cada quien. Sin embargo, el hecho de poder escribir lo podemos hacer todos. Lo puedes compartir con cualquier persona, es más universal de lo que realmente creemos, de lo que realmente sentimos, y pues al final de cuentas las emociones humanas, como te decía, son muy colectivas. Entonces yo sé que en algún punto voy a poder compartir esos escritos, ya sea contigo, ya sea con otros amigos, ya sea con otras personas, con mi pareja. Lo puedo compartir con más personas, a diferencia de otro arte que es un poquito más interpretativo. Y pues así, creo que es por eso, es porque lo puedo compartir con alguien más y la interpretación va a ser un poquito menos general. O sea, va a ser más cercana a lo que tú de verdad quisiste escribir. Así es. Incluso eso también depende de la forma en la que escribes, ¿no? O sea, si escribes más metafóricamente, tal vez la persona tenga otro pensamiento. Claro, pero pues en lo personal, como yo soy una escritora un poquito informal y directa, siento que sí se entiende mucho a lo que voy. ¿De qué manera se conecta la escritura con tus metas de vida, con tu carrera, con tu trabajo? ¿De qué manera repercute este deseo de escribir con tu vida? Bueno, creo que esto debía haberlo mencionado al principio, pero estudio periodismo. Y una de las cosas que creo que siempre me han resaltado mucho, y lo cual agradezco porque es la rama que más me interesa, es mi forma de escribir. En lo personal me gustaría mucho poder escribir en un periódico, en un medio tradicional, y en algún futuro tener mi propio medio digital para poder seguir escribiendo, ya sea crónicas. Me gusta mucho la política, entonces creo que por ahí me podría aventurar a escribir notas periodísticas de política, y pues sí, seguir más o menos como en ese camino. Creo que eso es la manera en la que influye, y pues al final lo laboral siempre va a ser personal, porque mientras tengas metas en lo laboral, digamos que siempre va a influir mucho en tu estilo de vida. Y creo que realmente el ya meterlo en el periodismo, que es lo que yo quiero hacer, es
suficiente. Este espacio también es tuyo. Es Gracias. parte de tu trabajo. Eres invitada, eres parte de la producción y eres parte de la mente creativa de este proyecto. No quiero que esto suene como despedida, sino más bien una apertura a este programa, a todos aquellos que quieran venir a alzar la voz, a contar un cuento, un poema, una crónica, una nota periodística, un escrito, una canción, incluso. Quiero que nos compartas una idea, un recuerdo, un consejo, algo que venga de tu corazón, que logre dejar huella tanto a mí como a la gente aquí de producción y a las personas que nos están viendo. Ok, creo que alejándonos un poquito más de todo lo que es como la expresión en la escritura, creo que me gustaría adentrarme un poquito más en lo que decías de el espacio que estamos creando. Y es que este proyecto definitivamente, aunque está empezando un poco pequeño, le tenemos muchísima fe y tenemos muchísimas ganas de que sea muy grande. Entonces me gustaría agradecerle a todos los que están aquí y decirles en cámara que sigan luchando por sus sueños, que luchen por sus sueños, que empiecen con cosas pequeñas porque se van a hacer grandes, y mientras hagan esas cosas pequeñas, relaciónense con las demás personas porque siempre van a poder aprender de ellos. Este espacio nos lo brindó el CPA de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y aquí he aprendido muchísimo de producción, siendo que mi principal siempre habían sido las letras. Entonces he aprendido de producción, he tenido la oportunidad de codearme con personas que me han enseñado muchísimo y que ahorita nos están apoyando. Y pues así, siempre sigan adelante aunque el proyecto parezca mínimo, porque se va a convertir en algo muy grande. Bueno, con esto llegamos al final de este primer episodio, o episodio piloto, como lo quieran llamar. Este es un espacio no solamente para nosotros, sino también para ustedes. Espero les haya gustado. Agradezco de corazón que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte, de que hayas sido la primera persona que haya tenido en este programa. Sabes que eres muy importante para mí. De corazón te agradezco que me apoyes tanto en la producción como en la realización de este programa. Este programa no es solo mío, también es tuyo. Parte de la producción, es parte de los espectadores, de todas las personas que quieran venir. No duden en contactarnos. En la descripción estarán nuestras redes sociales, incluso un correo para que, en caso de que quieran participar en este programa, que quieran venir a alzar la voz, pueden hacerlo con todo gusto. Lo aceptaremos con mucho cariño, con mucho respeto a sus estilos, a sus escritos. Aquí les daremos voz, les daremos retroalimentación. Y pues nada, muchas gracias, de verdad, se los agradezco mucho. Igual, gracias al CPA, gracias a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por darme la oportunidad de realizar este programa. Un programa que he querido hacer desde hace tanto tiempo. Y de verdad, gracias a la producción. Los quiero mucho, muchas gracias. Hasta luego.